Buenos días, familia. Hola, buenos días. Hoy me toca a mí dirigir el devocional. Vamos a esperar un poquito más que se incluyan más hermanos. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Muy bien, hermano, gracias. Muy bien. Mientras tanto, entonces, les voy a comentar hoy qué lecturas nos tocan. Y es Mateo 10 del 1 al 25, Levítico 7, Levítico 8 y Proverbios 22. Vamos a ver. Entonces, primero que todo vamos a comenzar con la oración, hermanos. Hagamos esta oración hoy por todos estos hermanos que se encuentran huyendo de la guerra, por todas esas familias que hoy Dios en su misericordia los proteja, y pidamos por esos líderes que hoy se encuentran debatiéndose en esa soberbia, en ese orgullo, para que por favor Dios les dé sabiduría, humildad y llegue a fin esta guerra que solo trae muerte. Señor, hoy te pedimos, Padre Santo, por aquellas personas que se encuentran dolidas por la ausencia de estos familiares de producto de esta guerra. Señor, te pedimos por los que estamos hoy aquí, para que nuestra oración llegue a tus oídos, Señor, y les conceda un hogar, les conceda alimento, les conceda hoy abrigo, Señor. Te damos gracias por lo que hoy nos da, Señor, que es ese techo, la posibilidad de estar contigo hoy en este momento, Señor, unidos en oración por todas esas bendiciones que tú nos das. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, ¿quién gusta leer Mateo 10 del 1 al 25? Yo lo puedo leer, Hernán, con mucho gusto. Gracias, Rafa. Entonces, si quieres, comencemos y en el camino vamos viendo a ver quién más se anima a leer. Me parece muy bien. Bien. Dice, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios de gracia, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro ni plata. Perdónenme que mi Biblia tiene una letra tan pequeña, ni con mis lentes los alcanzo a leer y a veces cambio letras, perdónenme. Dice, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero que es digno de su alimento, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ellas sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Denme un segundo que voy a cambiar a mi celular que tiene la letra más grande. Ahí. Mateo. 10, 12. Cuando entran en casa, cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que vivan en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a decirlo, porque en este momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. Cuando la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que pueden hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes? Que son mis discípulos. Hasta ahí, que es el 25. Correcto. Bueno, híjole, esto es como la primera instrucción que leemos de lo que hace Jesucristo para sus 12, ¿no? Jesucristo les avisa de todo lo que puede sucederles. Y aún así, los 12 estaban dispuestos a afrontar toda esta situación, que fuesen perseguidos, lastimados, maltratados, aislados, rechazados. Y aún y con esa advertencia, como los 12 estaban dispuestos a llevar el Evangelio, no les importó.
Y hoy, gracias a Dios, que estos 12 estaban dispuestos, hoy sabemos de Dios. Nosotros cada que hablamos con nuestros hermanos en la fe, generalmente les decimos, ¿quién quiere servir? ¿Quién quiere venir y ayudar a lo que sea? A poner una silla, a mover un mantel, a poner un vaso con café, no sé. Y poco a poco las personas que van tomando parte, sirviendo, de alguna manera están predicando, de alguna manera están llevando las buenas nuevas que Jesucristo nos ha enseñado por medio de generación en generación, principalmente desde estos 12. Es interesante que al paso del tiempo, sin darnos cuenta, estamos enseñando, estamos llevando la palabra con nuestros hechos, con nuestra propia boca. A veces, inclusive nuestra familia puede hacernos a un lado o podría hacernos sentir rechazados y que finalmente no lo logran, porque aún y con esos rechazos que a veces sentimos de los más cercanos de nosotros, que son nuestros hermanos, nuestros padres, nosotros seguimos ahí firmes a los pies de Cristo, aprendiendo de Jesucristo, leyendo estas escrituras de las que hoy estamos hablando. Y no nos importa aún recibir el rechazo de los más cercanos. Al paso del tiempo, tal vez algunos de los cercanos nuestros comiencen a padecer la invasión de demonios en sus propias familias. Y cuando ellos son tocados por el mal, cuando ellos están derrotados y en el suelo, como alguna vez estuvimos algunos de nosotros, es cuando entonces se acercan y dicen, ¿qué es lo que haces para estar como estás? ¿Cómo es que haces para sobresalir estando como estabas? Y es cuando finalmente buscan a Dios, o como cuando finalmente buscamos a Dios, cuando sentimos que no hay más allá, cuando levantamos la mirada y alzamos la mano y decimos, ayúdame. Y es cuando comenzamos a saber de la instrucción que nos da Jesucristo, ir a las naciones y predicar con el Espíritu Santo el Evangelio. Y yo creo que esa encomienda que Jesucristo dio a sus 12 en aquel momento fue la gran encomienda, porque gracias a eso hoy conocemos de Dios, hoy conocemos a Jesucristo y hoy hemos sido tocados por Él y nos sentimos de alguna manera salvados por su gloria, por su poder, por su perdón. Muy bien, Hernán, eso quería comentar. Gracias, hermano. Esta lectura, leyéndola, me acordé bueno, me habla cuando Dios llama a, ir a personas a darle a conocer su palabra. Y yo fui criado con los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. Y en ese tiempo, eh, pues me vinculé mucho a esos grupos juveniles donde era de apostolado. Y mi mayor deseo, pues curiosamente en el colegio mío era donde más salían vocaciones de todo el país. Y ya yo tenía ese llamado, ¿no? O tenía ese deseo de ser hermano. Y todos los hermanos decían que sí, que yo iba a quedar, que yo lideraba los grupos. Y llegó el momento y pues fuimos y todos a presentarnos ahí y habían evaluaciones. Y el director pues, del que dirigía para aceptarlos me llamó y me dijo, me acuerdo estas palabras, nunca se me olvidarán. Me dijo, tienes todas las ganas, pero tú, si estás entre los santos, eres un santo. Si estás en otro ambiente que no es tan bueno, tal vez no seas tan bueno.
Y eso me dejó totalmente contrariado. Al final, no fui llamado y todos los demás sí. Y bueno, me dijeron espera. Con esto quiero yo decir que a veces el llamado del sacerdocio no solamente tiene que ser pues esa vida de misionero que toman algunos, que de verdad admiro. El sacerdocio comienza siempre en nuestra casa como líderes de nuestro hogar. A veces dirigir esa será hasta contrariado para la esposa, para el esposo, para los hijos. Pero tienes que dirigir porque Dios te marca un camino. Y ese camino, si eres el discípulo que Dios te llamó a ser, pues hay que seguirlo. No será fácil, pero después vendrán todos. Esa sería mi reflexión. Eh, ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Yo, Hernán, buenos días. Bueno, a mí lo que me habla esta lectura, y creo que va un poco con lo que nos acabas de compartir, es de que, bueno, el Señor elige, ¿no?, quién lo ha de servir, porque todos los que estamos aquí, por ejemplo, en el devocional o en la iglesia, hemos sido elegidos por el Señor para estar ahí de su lado y todos pues, sirviendo y siendo, pues trabajando de su mano en diferentes maneras, ¿no? Creo que aquí en la primera parte, en los primeros versículos, en donde dice que le dio poder a sus discípulos sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Creo que Él también nos da poder a nosotros, digo, sabemos que hay quienes lo usan ya de la misma manera de los apóstoles, ¿no?, en su momento, pero creo que aquí yo lo tomo como que Él nos da poder para hacer esto en casa, ¿no? Para hacer esto cuando nosotros aceptamos al Señor. Creo que poco a poco nos vamos liberando de cadenas, de cosas espirituales que a lo mejor inconscientemente llegamos a atar, nos atamos a nuestra familia o traemos, ¿no?, cargando. Y al seguirlos nos da esta autoridad en casa para ir librándonos de todo esto, ¿no? Ir sacando esos espíritus inmundos que a lo mejor, me repito, por algún desconocimiento o atadura o herencia, podemos haber tenido y sanar toda enfermedad emocional, física, bueno, física y es la voluntad del Señor, pero emocional, mental. Creo que Él lo que quiere es que seamos sanos, ¿no?, en todo sentido, que estemos bien de su mano y por ende compartir. Él mandó a sus discípulos a sanar, a predicar el Evangelio, y de la misma manera también, ¿no?, les advirtió que, bueno, en la parte donde dice no vayan por el camino de los gentiles ni entren en alguna ciudad de los samaritanos. Yo creo que, bueno, lo que a mí me habla es, obviamente el Evangelio es compartirlo a todos, ¿no? A todos, porque es parte de la gran comisión. Sin embargo, creo que aquí a mí lo que me dice es que nos apartemos de las compañías que a lo mejor no nutren ese llamado, no nutren ese camino del Señor, y no porque uno ya, ay no, ya, no soy mejor que tú, ya, no, sino es por protección, es respeto, decir, bueno, yo ya dejé de compartir cosas que a lo mejor antes compartía porque ahora mi camino es el Señor, y es respetar. Uno invita a las personas, pero como aquí dice, ¿no? O sea, ustedes, o sea, digan la palabra, lleven la paz, pero quien no la quiera aceptar, en ningún momento el Señor comenta, ¿no? Oblíguenos hasta que lo acepten. Él dice, no, pues quien no lo quiera recibir, sacúdense y sigan adelante. Y creo que esa parte es lo que nos invita a decir, hablen, lleven la palabra, lleven el ejemplo de lo que es ser un seguidor de Cristo, pero sin embargo nosotros no podemos forzar a nadie a seguir al Señor, ¿no? Si Él no lo hizo, pues nosotros tampoco podemos. Lo que podemos hacer es orar, como habíamos visto en las partes pasadas, como la intercesión y la fe de alguien más puede sanar a cualquier persona, puede abrirle los ojos a los demás.
Y me llama también muchísimo la atención, ¿no? En el 9 dice, bueno, poquito antes, casi terminando el 8, dice, de gracia recibieron, den de gracia. O sea, es una responsabilidad de nosotros compartir esta sanidad que ya hemos recibido, porque así nos fue dada, por gracia. Pues por gracia tenemos que nosotros llevarla a quien quiera recibirla. En el 9 dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar a en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. A mí lo que me dice es que no nos preocupemos, o sea, de repente por las cosas, no nos afanemos con el mundo, porque al momento de que nosotros servimos al Señor, entregamos a Dios, Señor, quiero hacer tu obra, eh, Él dice, los obreros son dignos de su sostén, ¿no? En otras versiones dicen, es digno de su salario. Él nos provee, o sea, Él dice, están trabajando para mí tranquilos, yo les doy. Ustedes no se agobien por qué van a llevar, si van a tener agua, si van a tener otro cambio de ropa, tranquilos, porque ustedes están trabajando para mí y el Señor es muy buena paga, o sea, esa es la realidad. O sea, no que lo veamos por eso, pero a lo que voy es, no nos tenemos por qué preocupar. Trabajándole al Señor, el Señor es bueno para cubrir las necesidades que uno tiene, ¿no? Y bueno, en la parte de, Él sabe, ¿no? Que estamos como ovejas en medio de lobos, porque así está el mundo está lleno de lobos. Y nosotros al querer llevar la palabra de Cristo, Él nos pide que seamos dóciles, ¿no? Como ovejas, pero nos pide ser astutas como las serpientes e inocentes como palomas. O sea, sabe que estamos en un mundo fuerte, en un mundo que va a querer jalarnos, pero por eso nos invita a ser astutos como serpientes para podernos zafar de cosas que no nos hacen bien y sin embargo no quitar esa inocencia, ¿no? Y esa docilidad que tienen las ovejas. Eh, y al momento de nosotros compartir la palabra, Él nos dice, no nos preocupemos, o sea, no estemos tan afanados tratando de que salga la palabra correcta y qué le voy a decir y qué voy a decir. Nosotros nos tenemos que entregar al Espíritu Santo y decirle, Señor, tú pon en mi boca las palabras que quieres que salgan de mí y solito Él hace el trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me dice a mí el día de hoy. Gracias. Gracias, Carlita. Hermano Rich, levantaste la mano, adelante. Sí, buenos días. Pues iba a decir algunas cosas que ya dijo Carlita, pero implementando, me llama la atención el primer versículo. Digo, aquí es como un planteamiento, creo yo, lo que estoy viendo aquí es Jesús, tiene, siempre hay como diferentes tipos de cristianos, ¿no? Como los que son simpatizantes, los que están un poquito más comprometidos, los que ya están, digamos, tratando de liderar o ya tienen como un ministerio más definido, o sea, como un nivel de compromiso. Yo creo que aquí les está hablando, veníamos del Sermón del Monte, ¿no? Que era como general. Y aquí ya le está hablando a sus más cercanos, a los 12, a los que ya había escogido. Bueno, aquí los escoge, pero dice en el 1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Y creo que eso está padre. Si tú estás cerca de Jesús, si tienes una relación íntima con Él, Dios te da la autoridad. ¿La autoridad para qué? Pues para lo que dice aquí, para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias, para liberar. Y no es que lo hagas tú, sino que Cristo que está en ti hace estas cosas, las sigue haciendo. Y como que les da un planteamiento general de lo que va a ser, de lo que va a ser la situación, ¿no? No les está hablando de que van a ser, de que van a tener riquezas, ni que, o sea, como que dice las cosas tal cual van a ser, pero a la vez les dice que no les faltará nada. Eso me gusta. No les dice va a ser fácil, o ya, pues nomás vayan y listo, sino pues va a haber algunos contratiempos, ¿no? Por eso lo de que sean astutos como serpientes, inofensivos como palomas.
Y en el 20 también me llamó la atención que dice, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y creo que a lo mejor mientras decía esto, algunos discípulos decían, oye, pero como poniendo peros, ¿no? A lo mejor pueden decir, no, pues no sé hablar, no, pues qué voy a decir, cómo voy a ir. Y él como que les iba contestando, no, ustedes no se preocupen, el Espíritu va a hablar por ustedes no lleven nada, donde vayan los van a recibir y los van a cuidar y van a bendecir esas casas, ¿no? Y al final, como dice el 24, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben de parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Y pues yo creo lo que está diciendo aquí es, ustedes ya vieron mi ejemplo, lo que yo hice, pues vayan y hagan lo que han aprendido conmigo. Y creo que ese es el llamado de cada uno de nosotros, convivir con el maestro lo más que se pueda y poner en práctica en nuestras vidas lo que él nos ha enseñado sin preocuparnos del dinero, sin preocuparnos de la salud, de lo que de todos los miedos que podamos tener, sabiendo que él ya nos ha dado la autoridad y el poder con el Espíritu Santo de hacer la buena obra que nos ha asignado. Eso es lo que quería compartir. Gracias, hermano. Sí, aquí como nos marca dos palabras que hemos venido hablando o ha venido hablando el santo varón en sus audios y es astucia, como la de estos últimos audios, y, y la fe, ¿no? Y la fe, que nos enmarca de qué manera pues nos hace ese motor para ir a dar a conocer en lo que creemos. Alguien más que nos quisiera, pues prosigamos con la lectura de Levítico 7. ¿Alguien que gusta leerla? Sí, si quieres yo la leo. Gracias, hermano. Adelante. Levítico 7 Correcto. en NTV. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda por la culpa. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda para la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos lados del altar. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto a la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el óvulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones, y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como por la ofrenda del pecado, por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote quien las usa para purificar a alguien. Así hace que la persona se ajusta ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas del grano, ya sean de harina seca o de harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón.
Instrucciones adicionales sobre la ofrenda de paz. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expiación de acción de gracias, como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezcladas con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracia también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpique la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que queda podrá comerse el día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si el tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Prohibición acerca de la sangre y de la gracia. Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque pueda usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ninguna ave o animal. Todos los que consumen sangre serán excluidos de la comunidad. Porción para los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntalo al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz, pues ha apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y
y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor dio estas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, cuando le ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Pues ahí se acaba el 7. Me llama la atención el tipo de ofrenda. Ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa y ofrenda de paz. Creo que va como en ese orden. Bueno, hay más, pero esas son las tres que me llamaron la atención. Como que, pues todos hemos fallado, ¿no? Todos hemos pecado. Y algunos sentimos culpa por ese pecado. Y cuando sentimos culpa debemos de reconciliarnos con Dios y volver a estar en paz. Y acá, pues, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, yo creo que es como hace referencia o es como una sombra de lo que va a venir con Cristo. Y pues todos estos sacrificios para ser justa, dice por ejemplo el 7. La misma instrucción se aplica para toda la ofrenda de la culpa, para la ofrenda del pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote, quien las usa para purificar a alguien. Así hace que la persona sea justa ante el Señor. Y en el Nuevo Testamento habla mucho de los justos. Y los justos, o los que creemos que somos justos, pues no somos justos por nuestras cualidades o por nuestras virtudes. Somos justos porque creímos en Jesucristo y Él se sacrificó, así como vemos aquí estos sacrificios. Que yo me imagino pues una carnicería, o sea, eso era sangre, era vísceras, era olor a quemado, no sé, eso era algo, no era algo como pulcro, como a lo mejor yo tengo esa concepción de una iglesia que es como tipo católica, ¿no? Que debe ser así como que todo está en su lugar y todo está limpiecito. Y acá estamos hablando de creo que alguien se le... Disculpa, hermano. Alguien, si tiene abierto el micrófono, ¿podrían ayudarnos con apagarlo? Gracias. Y entonces, pues lo que quiero decir es que ese sangrerío, esos cortes, esa sangre ahí, esa carne expuesta, pues Jesucristo la sufrió. O sea, así como esos pobres animalitos fueron pues sacrificados, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios, fue crucificado y fue golpeado y latigueado y dice la palabra que era como una llaga, o sea, todo él era sangre, le arrancaron las barbas, se burlaron de él. Fue algo cruel desde cierto punto y a la vez necesario, y fue un gran acto de amor que entregara su vida por sus amigos. Y me llama la atención también cómo habla de pan, habla de sangre, habla de pan y del sacrificio de estos animales. Y Cristo decía, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy el Cordero de Dios. Y él dio su vida por cada uno de nosotros para que pudiéramos ser. Y creo que ahora
debemos de tomar muy en cuenta eso y debemos de pensar, de no tener en poco el sacrificio que hizo por nosotros, de valorarlo, de entenderlo, incluso creo yo de que duela. Y en el momento que estamos tentados a hacer algo incorrecto o a caer a una debilidad o a cometer algún pecado, recordemos que Él ya pagó y que no pisoteemos ese sacrificio, no lo tomemos con las manos impuras, como dice ahí. Y dice que serán expulsados, ¿no? Los que hagan eso. Y más que expulsados es que te alejas de Dios, de ese Dios que tanto nos amó, que tanto nos ama, que nos perdona y que nos hace justos. Creo yo que debemos ser coherentes y corresponder a ese amor con nuestra obediencia y con amor de regreso, amor a nuestro Dios, ponerlo en primer lugar. Eso es lo que yo les puedo compartir. Gracias. Gracias, hermano. Pues algo de lo que hago reflexión en esta lectura es el acto de ofrendar, ¿no? Y es como ese acto de ofrendar es reconocer a un Dios que es todopoderoso, ¿no? Y pienso yo que cuando lo reconocemos que es nuestro Dios, es como que Él nos responde, como hablaba en otras lecturas de los milagros, todos aquellos que lo reconocieron, Él se mostró ante ellos su poder en aquellos milagros que hizo. Creo que ahí nos responde dos cosas, y es, sí, yo soy tu Dios, y por amor a ti, pues hago este acto, ¿no? Algo que no nos parece que sea alcanzable en nuestra humanidad. Él lo hace por ese acto de amor, eh, lo hace en un acto de amor, pero también por la fe que le tenemos, reconociéndolo a Él como solo Dios, Dios todopoderoso y Dios de dioses. Esa sería mi reflexión. ¿Quién nos apoyaría con la Levíticos 8? ¿A quién le gustaría? Bueno, pues, yo te ayudo, Hernán. Gracias, adelante, Cris. Lo voy a leer en la NTV. Ordenación de los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor, y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés le anunció: esto es lo que dice el Señor, nos ha ordenado que hagamos. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod, bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urim y el tumín. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón, y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite, de esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después, Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas y los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego, Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés
lo mató y tomó parte de la sangre, y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después, Moisés tomó toda la grasa que rodeaba las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los riñones junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón. Uy, me perdí. Ay, perdón, me perdí. Encima de esos puso el... En lo que buscas dónde estás leyendo, que es Levítico, le pedimos por favor a Delia, si no quiere tener abierta su cámara, puede cerrarla. Bueno, le voy a dar aquí. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés le quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación, era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés, del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y los roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada
del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como la ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todos los sobrantes de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Bueno, a mí Levítico se me hace, de ahora que lo empezamos a leer en el Teos, a mí se me hizo muy interesante y me gustó muchísimo el saber todo lo del tabernáculo y saber esto de las vestiduras, el significado de cada una. A mí me llenaba de alegría el saberlo, como aquí donde dice al principio, después presentó a Aarón y a sus hijos y los dio. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó. A mí me gusta esto porque cuando sabes, cuando te visten así, por ejemplo aquí al final lo dice, ¿no? El Señor hizo, el fin de todo esto que hizo el Señor es para purificarlos y hacerlos justos ante Él. Entonces, eso me gusta mucho porque pues sabemos que todo esto que Dios hace de alguna manera es para beneficio de nosotros. La purificación y el estar con Él, el tener ese descanso en Él, pues es maravilloso. A mí me gustó mucho el saber, por ejemplo, el cinturón, el significado del cinturón, que es la firmeza y de servir, como lo comentaban hace un rato, que creo que fue Carlita, el que Dios nos llama a servir, ¿no? Entonces, el ponerte ese cinturón y decir yo quiero servir, pues digo que padre, o sea, poder llevar eso, ¿no? En parte de ti, pues poder tener ese cinturón bien puesto y decir sí quiero servir al Señor y pues llevar esa palabra, eso que hemos recibido nosotros a cada persona y aún más, como decían también, o lo dice la Biblia, que sea gratuito, sin cobro, así como lo recibimos nosotros, ¿no? Eso me llama mucho la atención y pues bueno, cada cosa que aquí menciona, por ejemplo, el Urim y el Tumim, que significa luces y perfecciones. Esto también me gusta mucho porque, pues bueno, el tener esas luces en nosotros, ese brillo, ese resplandor y esas perfecciones que Dios hizo, ¿no? En cada persona, que bueno, no somos perfectos, pero tratamos de ser semejantes a Él. Y por ejemplo, el efod también me llamaba la atención. Era esto, alguna vez cuando nos lo explicaron, decía que era como unas campanitas para ver si seguían vivos o si no estaba, o si ya habían muerto. Esto me gustó mucho. Y el oro, estado de la divinidad de Jesús, el lino, separación de la pureza de Dios. Bueno, o sea, todo esto me llena mucho leerlo porque ahora que lo he aprendido, pues me gusta muchísimo. Volverlo a recordar fue uno de los temas que me gustó muchísimo, me llenó muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo
Y digo, a mí me llamaba la atención cómo antes teníamos que llevar tenían que llevar ese sacrificio de algún animal y cómo Dios ya viene a hacer mm, pues no sé cómo llamarlo, pero para sacrificio de una sola vez, o sea, ya no teníamos que estar yendo a hacer ese sacrificio, sino Él fue el sacrificio vivo y Él pasó por todo eso, o sea, ya no tenían que rociar sangre como lo llama aquí, sino Él la derrama una sola vez y para siempre, para el perdón de los pecados de todos nosotros, o sea, no fue nomás para los míos, o sea, fue de todos. Y bueno, o sea, yo aquí pudiera decir mil cosas que está muy hermosa esta lectura, pero creo que es lo que puedo compartir. Gracias, Hernán. Gracias a ti, Cris. Hernán, permíteme hacer un comercial. Claro que sí, mi Rafa, Todo el adelante. discernimiento que tiene Cristi, todo el conocimiento que ha adquirido Cristi para ver de esta manera la palabra en algo que parece tan sin conocimiento que podríamos pensar que es así levítico, Cristi lo ha aprendido en Teos. Teos es una escuela, es donde aprendemos un poco más sobre la palabra, sobre Dios. Y este próximo martes iniciaremos Teos 1. Para quien quiera inscribirse, por favor, se comunican con Ricardo o conmigo. Soy Rafael. Así es de que ahí comenzamos Teos 1 este próximo martes. Están invitados todos los que no han estudiado Teos. Listo. Gracias, hermano. Gracias por ese llamado que ahora Dios pone en ti y en todos esos líderes que están dando a conocer la palabra, como hablamos en estas lecturas, ¿no? Y todas indicaciones habla o me da la reflexión de que Dios, además que te marca un camino, te dice cómo llegar a él, ¿no? De qué manera. Eh, para terminar, porque ya el tiempo nos acosa, ¿quién le gustaría leer Proverbios? Proverbios 22. Proverbios 22. Yo te ayudo, Correcto. hermano. Adelante. Adelante, adelante, hermano. Ok. Dice, es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata. El rico y el pobre, el Señor los creó a ambos. El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Respeto al Señor y sé humilde, así tendrás riquezas, honor y una vida verdadera. El perverso vive metido en problemas. El que aprecia su vida se mantiene alejado de ellos. Enseña al niño a ser honesto. Cuando sea adulto no dejará de serlo. El pobre es esclavo del rico. El que pide dinero prestado se convierte en servidor del que lo presta. El que siembra dificultades cosechará desgracias. Terminará destruido por el mal que les causó a los demás. El que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Haz que se vaya el arrogante con el que se irán los problemas y acabarán las discusiones y los escándalos. Por la sinceridad de sus palabras, el que es honesto se ganará la amistad del rey. El Señor vigila y protege a la gente que lo conoce, pero destruye a quienes se alejan de él. El perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora, porque afuera hay un león y puede matarme. La boca de la adúltera es una trampa muy honda, y el que caiga en ella se acarreará la ira del Señor. La necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Explotar al pobre con tal de hacerse rico, o darle regalos a los ricos con dos maneras de arruinarse. Palabras sabias, escucha lo que digo y presta atención a los dichos de los sabios para que los aprendas. Será un placer para ti memorizarlos y repetirlos continuamente. Te ayudará. Te los enseñaré ahora para que confíes en el Señor. He escrito 30 dichos que contienen consejos y sabiduría, y esos dichos te enseñarán verdades importantes para que así des buenas respuestas al que te envió. No robes al pobre porque es pobre, tampoco primas en el juzgado al necesitado, pues el Señor está de tu lado, los defenderá y despojará al que roba. No seas amigo del que se enoja con facilidad, ni te acerques al que se molesta fácilmente.
no sea que aprendas sus malas mañas y esos mismos sean tu propia trampa. No respondas por compromisos ajenos ni seas fiador de las deudas de otros, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. Nunca cambies los antiguos límites de una propiedad, los que fueron puestos por tus antepasados. Y el que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes, y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Listo. Bueno. Hermano, Ay. Te agradezco ahí. De una vez nos ayudes a orar para cerrar, por respetar el tiempo de los demás. Gracias. Ok, creo que sí, en conclusión, pero por el tiempo como tú. Amado Padre, quiero estar en tu presencia el día de ahora y aprender de esta leche espiritual, pero obviamente agradeciéndote por todas las personas que estamos conectados, por cada familia de cada uno de ellos. Te pido que hoy en este nuevo día, en esta nueva oportunidad, el milagro de estar aquí junto a ti, que todos los que hagamos en nuestras actividades de cada uno de nosotros, nos puedas acompañar, agarrados de tu mano, que siempre disfrutar solo día como si fuera el último día de nuestras vidas, disfrutarlo de una manera entregado al corazón y llevando a buen puerto el dialogar con las personas, el escuchar a las personas, porque a veces somos tan necios o arrogantes que no escuchamos a esa persona que necesita solo una palabra de aliento. Te pido porque sea lleno de ti y que podamos obviamente estar siguiéndonos de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Un buen día para todos. Gracias, buen día para todos. Gracias, buen día. Un abrazo para ti. Buen día. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, buen día. Excelente día, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, buen día. Bendiciones, familia, buen día. Gracias, buen día.